Bienvenidos a un nuevo video de Gedatech Servidores NAS México. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles la funcionalidad de iSCSI, protocolo iSCSI, el cual nos permite compartir espacio de disco duro de nuestro dispositivo NAS Synology o QNAP y mostrarlo o emparejarlo con un servidor Windows o una computadora con Windows. También es compatible con Linux y Mac, pero aquí nos vamos a centrar en servidores y computadoras con sistema operativo Windows. Bien, ¿de qué trata? Nosotros conocemos que una NAS, un servidor NAS, lo que nos va a dar son ubicaciones de red. Es decir, en un dispositivo NAS nosotros creamos carpetas y estas carpetas pueden ser accedidas por computadoras, que sería esta funcionalidad. También en nuestra computadora tenemos las carpetas locales donde se guarda la información de manera interna. Aquí la parte de esta fila que estamos viendo es donde se muestran los diferentes discos duros internos o unidades ópticas que tenga nuestra computadora. Aquí también aparecen los discos externos, por ejemplo, pero bueno, los discos externos aparecen literal con su propia nomenclatura. Bien, el almacenamiento con protocolo iSCSI se comporta como si fueran discos duros internos. Vamos a ver cómo trabaja y el por qué es importante platicar de ello. Bien, pongamos atención aquí que tenemos ubicaciones de red, discos duros internos y las carpetas locales. Vamos a entrar a nuestro sistema Synology, donde iniciando sesión vamos a encontrar el escritorio normal de nuestro dispositivo. Aquí nos vamos a ir a la característica de iSCSI Manager, donde previamente nosotros hemos creado un disco duro virtual, si lo quisiéramos ver así, de 200 GB. Hay muchos servidores en el mercado que en algún momento de su vida operativa ya no es posible instalarle más discos duros o se vuelve inviable porque es muy caro y no tenemos tanta capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, en esta situación, esta es una computadora con Windows, solamente tenemos 101 GB para la parte de Windows y tenemos otro disco de 101 GB para la parte de datos. Si yo, por ejemplo, quisiera aquí hacer postproducción de ciertos videos, por ejemplo, y mis videos consumen más de 100 gigas, por ejemplo, aquí en mi computadora no podría hacerlo. Y es una realidad que hay mucho software del mercado de producción de video o bases de datos, por ejemplo, que no trabajan con discos externos. Es decir, un SQL Server, yo no puedo montar la base de datos en un disco externo. De entrada no me permite porque es un dispositivo inseguro. Y no porque sea malo, sino porque el protocolo por USB, por ejemplo, no le da el ancho de banda ni la velocidad de lectura y escritura que sería necesario para poder trabajar una base de datos. Es ahí donde entra el protocolo iSCSI, la capacidad de que nosotros podemos, de nuestra NAS, que probablemente tengamos 10, 20, 30 teras, mandarle un disco virtual y que en Windows aparezca como si fuera un disco duro interno. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí nosotros la IP de nuestra NAS. Este software que estoy abriendo, el iniciador iSCSI, es un software que va incluido en todos los Windows que se venden actualmente. Windows 10 profesional, Windows Server 2012, 2016, 2019. Es decir, es un software que va incluido. Vamos aquí a poner ciertos parámetros técnicos. Vamos a darle aquí. Lo que hacemos es conectar nuestro Windows a la NAS por medio del protocolo iSCSI y de esa manera nosotros tendríamos un punto de almacenamiento válido. Cuando nosotros venimos a nuestro sistema, resulta que no aparece. Esto no es como una carpeta compartida de red, donde cuando yo mapeo o yo ligo mi computadora a esa carpeta de red, aparece. No, esto es como si yo realmente hubiera conectado un disco duro interno a mi computadora. ¿Qué significa eso? Que tenemos que formatearlo para que se grabe con el formato de archivos del propio Windows, que en este punto sería un NTFS. Aquí está toda la lista de discos duros extraíbles o internos de mi computadora y aquí es donde nosotros vamos a encontrar el disco duro que nosotros acabamos de linkear o de enlazar a nuestra computadora. Es un disco duro, se muestra con el número 8 y es de 200 gigas. Aquí tenemos, por ejemplo, un disco extraíble que es una USB de 16 gigas. Aquí aparecen 14.53. Vamos a darle aquí inicializar disco. Me dice cómo lo quiero. Le doy aceptar. Y ahorita lo que vamos a hacer es formatear este disco duro virtual, si lo queremos ver así. Vamos a asignarle una letra. Vamos a darle aquí un siguiente. Vamos a ponerle iSCSI. Es simplemente
un tema de nombrar este volumen. Lo que va a hacer ahorita Windows es conectarse a este disco duro virtual y hacer formateo de este disco. Eso en ningún momento pone en riesgo los datos que nosotros tengamos en nuestra NAS. Este disco virtual está aislado en un punto diferente de nuestra unidad NAS que no convive con las carpetas compartidas, y de esa manera tenemos una capa de seguridad. Bien, cuando nosotros terminamos de hacer este formateo, acá aparece. Entonces, de esa manera nosotros podemos agregar espacio de almacenamiento que se comporta como si fuera un disco duro interno utilizando el protocolo iSCSI. Por ejemplo, servidores HP o Dell que físicamente solo traen capacidad para 4 discos, por ejemplo, de hasta 2 teras o de 4 teras. Con esta capacidad nosotros podemos tener servidores Windows que reconocen 100 teras, 200 teras, 500 teras. Esto es muy utilizado en la industria para el tema de virtualización. Es muy utilizado en los servidores, pero es una tecnología que normalmente se utiliza en ambientes enterprise. Sin embargo, esta característica iSCSI aparece desde las versiones más pequeñas de Synology y QNAP, y de esa manera ustedes pueden agregar espacio de almacenamiento a sus servidores sin tener que migrar la información de su servidor a una NAS, sino podemos seguir manteniendo el flujo de trabajo en nuestro servidor Windows, y de esa manera no tenemos que migrar ciertos procesos o ciertos programas a un nuevo dispositivo. La NAS se comporta como si fuera un gran disco duro que se conecta por protocolo iSCSI a nuestro servidor, y de esa manera nosotros aquí ya podríamos instalar software, bases de datos, hacer respaldo de bases de datos, por ejemplo aquí tener librerías, en el caso de que esta fuera tal vez una estación de trabajo para producción multimedia. Aquí yo ya podría tener bibliotecas de 50 teras, 100, 200, 500 teras, por ejemplo, y todo este almacenamiento realmente reside en la NAS, así que si en algún momento llega a suceder algún problema o en su defecto llegan a ser contagiados con estos virus de ransomware, algo que tiene la parte del iSCSI Manager de Synology es la capacidad de poder generar instantáneas, y de esa manera nosotros podemos, en caso de que seamos afectados con un ransomware, simplemente es irnos a la parte de configuración y nosotros podríamos hacer una restauración de nuestro volumen, y es como si nunca nos hubiera afectado un ransomware. Así que no olviden estas características que tienen los sistemas de almacenamiento NAS Synology y QNAP, porque en muchas ocasiones esto a veces pasa desapercibido para los clientes, y en muchas ocasiones esto lo pueden solventar teniendo una NAS de Synology o QNAP. Así que con esto termino el video, nos vemos en el siguiente.